En celebración de hoy son: por la salud de Antonia Paulino Orozco, novena Capilla de San Isidro de María Rodríguez; por las necesidades materiales y espirituales de José Adán Sánchez Guevara y Mariana Ramírez Rodríguez; por la salud de Eduardo Vargas; por las necesidades materiales y espirituales de Gwendolyn Siles Gómez, Brandon Siles Gómez, Sergio Siles Martínez y Dorian Siles Gómez. Acción de gracias por el cumpleaños número 2 de Kerey Farid Arriaga Rodríguez. Acción de gracias por los 10 años de vida de Sinaí Montserrat Eligio Herrera. Por la salud de Eduardo Mendieta Munguía, por la salud de la familia Sánchez Ramírez, por las necesidades de Alfredo Gutiérrez Garduño. Acción de gracias por un año más de vida de Edith Hernández, por la familia de los Reyes Hernández, por la salud del padre Moisés Romero Hernández, por la salud del padre Fernando Hernández Turral. Acción de gracias por el cumpleaños 18 de Natalia Mata Cazzoli. Por nuestros difuntos: Hugo Enríquez Gutiérrez Guerrero, Maximiliano Enríquez Gutiérrez Valdés, Tomás Sánchez Navaez, Salio Sánchez Navares, Ángel Jiménez Navidad, Alicia González, Isabel Zeta Gutiérrez, Abraham Torres Zeta, Javier de la Cruz Carmona, Tomás Sánchez Navaez, Felipe Sánchez Guerrero, Flavio Eulalio Ramírez Sánchez, era su cumpleaños. Santiago Arellano Olivares, Alejandro González Saldívar, Virginia Saldívar Becerra, Guillermina Hernández Acosta, Luis López Rodríguez, Alicia Vega Morales, Ever López Vega, Nayeli García López, Gabriela Caballero Hernández, María del Carmen Cazzoli, Juan José Hinojosa Archundia, y por la salud de Belén Hernández García. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Iniciemos esta Santa Misa reconociendo ante Dios humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Oremos. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones, para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por Cristo nuestro Señor. Sentados. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia de Dios Jesús, del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios a escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: desde estos sucesos volveré a reconstruir de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad, por la cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribírseles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados.
Si alguien se extraña, Moisés tiene desde el antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En estos últimos días hemos seguido en el libro de los Hechos de los Apóstoles una larga discusión sobre una costumbre judía que consistía en que a los niños hebreos recién nacidos los tenían que llevar al templo para que el sumo sacerdote les cortara el prepucio. Y a este procedimiento se le llamaba circuncisión
y era el signo de pertenencia al pueblo de Dios. Y era una tradición tan arraigada que los judíos consideraron que era de un valor esencial para que una persona se distinguiera como miembro del pueblo elegido de Dios. Estamos hablando de una tradición que tenía siglos de existir. Y cuando Jesús viene para instituir el cristianismo, para fundar la iglesia, surge una controversia porque los apóstoles consideran que este signo de la circuncisión ya no es esencial, sino de un carácter secundario. Pero en la misma iglesia, al interior de la misma iglesia, hay opiniones a favor y opiniones en contra con respecto a esta práctica centenaria de la circuncisión. La conclusión de todo esto, y lo dice San Pedro, es que no se debe obligar o molestar a los paganos que se convierten a Dios para que ellos se sujeten a esta práctica que había establecido la ley de Moisés. Esa es la conclusión. Pero yo creo que hay que mirar el fondo de esta gran enseñanza, es decir, la iglesia en su crecimiento en la historia, en su dinamismo, entra en un camino de discernimiento en el que tiene que ir a través del tiempo interpretando cuál es la voluntad de Dios y en muchos casos incluso también cambiando su opinión en aquellos aspectos o contenidos que no afectan radical o esencialmente su doctrina. Y para esto quiero ponerles a ustedes algunos ejemplos. Hasta hace, yo creo que todavía unos 50 años para atrás, había mucha duda sobre si se podía o no incinerar los cadáveres, si era o no permitido por la Iglesia el que una persona que falleciera fuera incinerada y entonces en lugar de sepultarse quedaran sus cenizas. Y cuando la incineración empezó a cobrar fuerza y a hacerse algo cultural, incluso había pronunciamientos de la Iglesia que decían que era un pecado que se quemara un cadáver. Fueron pasando los años, llegamos hacia los años 80, 90, y entonces empezó a haber opiniones a favor y en contra, y ya hacia el año 2000 la incineración no solamente había crecido, sino que incluso al interior de las iglesias también se empezaron a abrir los columbarios o criptas para que se depositaran las cenizas, y ya para el año 2010 había crecido un 70% la incineración prácticamente en todo el mundo, y con la pandemia pues llegó a un 100%, ¿no? Y ahora lo vemos ya con naturalidad, es decir, si una persona o sus familiares expresan este deseo, pues se incinera y ya después del sepelio te dan una cajita con las cenizas. Bueno, este es un ejemplo de una costumbre que en su momento pues planteaba muchos interrogantes a la Iglesia. Les pongo otro ejemplo, el trasplante de órganos. Cuando la ciencia avanzó y se podía ya donar un órgano para que otra persona tuviera vida, también había muchas discusiones en torno a la corporalidad. Decían, bueno, si esta persona dona un riñón, dona su corazón, dona algún miembro de su cuerpo, dona, pues sí, alguna parte que pueda ser útil para una persona viva, en la resurrección, ¿qué va a pasar? ¿No?
Entonces había quienes se negaban radicalmente al trasplante de órganos, pero hoy la misma Iglesia, a través de sus instituciones como Cáritas, alaba a aquellas personas que de una manera consciente y libre expresan su deseo de donar sus órganos para que otras personas puedan noblemente aprovecharlos. Entonces, también esto dio un cambio, pero un cambio que llevó pues más de 40 años en la mentalidad. Y hoy día sigue habiendo muchos temas, algunos de ellos, como he dicho, no son esenciales a la fe, son temas culturales, son temas que se practican en una determinada región, ¿no? Como por ejemplo, en el rito matrimonial, los anillos, las arras y el lazo son una costumbre mexicana y tal vez latinoamericana, pero si uno va a otras ciudades católicas del mundo, lo único que existe es el consentimiento matrimonial. Y a veces en las bodas llegan tarde los padrinos de anillos, los padrinos de lazo o arras y se termina la misa y hay mucho escrúpulo en los novios pensando que si sería válido su matrimonio porque no intercambiaron los anillos. No, lo esencial está en el consentimiento, ¿sí? Entonces la Iglesia sigue en este camino en el que tenemos que darnos cuenta en cada etapa de la historia en qué consiste nuestra fidelidad a Dios y a la Iglesia y cuáles son los aspectos, tradiciones, costumbres, prácticas que pueden ir modificándose y adaptándose cuando el tiempo cambia, cuando la cultura cambia, cuando las costumbres van modificándose. Y por eso existen los sínodos, existen las asambleas del Papa, de los obispos, que nos van señalando la ruta que la Iglesia tiene que seguir. Y por eso a veces cuando hay pronunciamientos que no tienen que ver con la doctrina de la Iglesia, puede parecernos a nosotros muy desconcertante. Podemos pensar que la Iglesia está separándose ya de la doctrina de Cristo. No, no es así. Así como los apóstoles hicieron un gran discernimiento y tomaron una decisión con respecto a la circuncisión, pues también la Iglesia hoy tiene muchos planteamientos que tiene que hacerse, ¿sí? Llevamos muchos años discutiendo sobre el tema de la regulación natal. O sea, lo que hace 40 años era tema de anticonceptivos. Bueno, pues es un tema que hoy la Iglesia no termina de discernir, no termina de pronunciarse, porque no son una materia dogmática en un sentido estricto, y tiene que ir habiendo poco a poco un discernimiento moral. ¿Por qué? Pues porque el hombre, el cristiano, tiene que buscar también la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo. Es una tarea y una responsabilidad que tiene, pero a veces también el aferrarnos a una cierta tradición, a una costumbre, nos da mucha seguridad, nos permite como conservar de alguna manera nuestra fe, pero no evoluciona nuestra fe se queda pues de alguna manera estacionada en usos y costumbres que son superados por el tiempo, por la historia, por la cultura, porque no entraron en ese proceso de evolución. Y la tarea de la Iglesia es seguirse preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo esencial? Y así como en estos ejemplos que yo les he puesto, que en su momento fueron tan álgidos, fueron temas de tanta discusión, pues hoy día, por ejemplo, la Iglesia tendría que preguntarse sobre todos los temas de ingeniería reproductiva, ¿sí? ¿Es lícito
o no es lícita una inseminación artificial que termina pues produciendo una vida humana, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Cuáles son las permisiones que puede tener la moral en temas de esta naturaleza que a veces escuchábamos que pasaban en Europa, en Suecia, en otros países, en Estados Unidos, en lugares desarrollados? No, pues ahora también aquí en donde nosotros vivimos hay médicos, investigadores que están desarrollando todo el campo de la reproducción humana a través de esa ingeniería genética. Entonces, ¿qué responde la Iglesia ante este cambio de época que estamos viviendo, donde la ciencia y la tecnología van tan avanzadas? Y así como se preguntan los apóstoles, ¿les es permitido, lícito a los paganos hacer esto, aquello? Bueno, también uno tiene que preguntarse, ¿le está permitido a la ciencia llegar hasta estos puntos, no? A mí ya me ha tocado bautizar a lo largo de mi ministerio, sobre todo estos últimos años, a niños pues que provienen de una manera de traerlos al mundo que no es la forma natural o habitual, ¿no? Podría decirse niños, pues, de alguna manera producidos, ¿no? En laboratorio. Uno dice, bueno, la Iglesia tiene que aceptarlos como hijos de Dios, pero ¿cuál es el diálogo que establece la Iglesia con la medicina, con la ciencia, con la tecnología y con todo lo que está por venir? Porque nos ha tocado una época de cambio, y lo que sigue todavía en los próximos 25 años será un tiempo mucho más cambiante todavía. La Iglesia entonces tiene la misión de dialogar, de discernir, de ser para nosotros como ese faro luminoso que nos diga por dónde tenemos que caminar, y también estar abiertos, porque a veces habrá cambios que nos cuesten mucho trabajo y nos resistimos, pero que no afectan esencialmente a la Iglesia, ¿sí? Adaptaciones a las que tenemos también que sujetarnos. ¿Por qué? Porque el mundo sigue un proceso evolutivo, una maduración a través de la historia y la cultura, y nosotros caminamos junto con la historia. Finalmente, en el Evangelio de hoy, volvemos al capítulo 15, que comenzó con la alegoría de la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y fíjense, más de 10 veces Jesús ha utilizado el verbo permanecer. Permanezcan en mi amor, permanezcan unidos a mí. El que permanece en mí, yo en él, se da fruto abundante. Y el Evangelio de San Juan tiene muchas particularidades. Es el único que nos presenta esta parábola de la vid y las ramas. Es el único. Pero también es el único evangelio que abusa de la palabra permanecer. O sea, constantemente está utilizando San Juan el verbo permanecer. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Juan es exagerado en utilizar el verbo permanecer. Entonces, detrás de este verbo, detrás de este significado, hay una intención que tiene Jesús y que quiere que nosotros descubramos. No es más que un ropaje literario, no es más que algo que nos sugiere Dios, para que nosotros tratemos de ver detrás de este verbo tan recurrente, ¿qué es lo que Jesús quiere decirnos? ¿Sí? Es como una mamá que todos los días le está repitiendo lo mismo a su hijo. Ya te lo dije, hijo, y te lo vuelvo a repetir, y al otro día le vuelve a decir, y le dice, ya te lo dije 20 veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios pretende que nosotros entendamos
al ser tan reiterativo con el verbo permanecer, que es muy distinto del verbo estar, ¿sí? En el griego es mucho más fácil de comprender, porque el verbo ser o estar es una palabra meramente transitoria. Yo estoy ahorita aquí en la iglesia, al rato estoy en el atrio, después estoy en mi casa. O sea, el verbo estar es meramente un verbo de transitoriedad, mientras que la palabra permanecer habla de algo duradero en el tiempo. Y si Jesús nos dice permanezcan en mi amor, ¿qué nos está sugiriendo? Pues algo que ya decía el profeta Elías en su discurso ante el pueblo hebreo: vive Dios en cuya presencia yo existo, o en cuya presencia yo permanezco o yo estoy. Entonces, permanecer no es otra cosa sino vivir en la presencia de Dios, ¿sí? Y no solamente vivimos en la presencia de Dios cuando venimos al templo, en el trabajo, en la casa, en la escuela, con los amigos, o sea, donde quiera que nosotros estemos, podemos vivir en la presencia de Dios. Entonces yo me quedo con esto, esta insistencia de Jesús de permanecer en Él es una manera de decir: vive en la presencia de Dios, existe en la presencia de Dios, que cada acto de tu vida, que cada momento de tu día sea una manera consciente de decir: yo estoy en la presencia del Señor. Permanezcan sentados, por favor. Hagan oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos
Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Llenos está el cielo, la tierra, de tu gloria, hosana. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pongamos ante Dios a todos los difuntos que se han mencionado previo a la Santa Misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pongamos ante Dios aquellas personas por las que tenemos la intención de ofrecer este santo sacrificio.
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos en Cristo un signo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Cristo, cuerpo de 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 Cristo. ¿Vas a comulgar? El agua. Para los que no pudieron recibir a Jesús en la Eucaristía, los invitamos a que se pongan de rodillas y repitan la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En la alegría de Cristo resucitado pueden ir en paz.